En este video voy a hablar entonces de otro aspecto de la información, que es la metáfora que prevalece en los medios de comunicación para referirse a la pandemia, que es la metáfora bélica. Las metáforas, ha dicho George Lakoff, un profesor de Berkeley en Estados Unidos, tienen un contenido explicativo. Siempre las metáforas iluminan un aspecto de la realidad que quieren describir, pero oscurecen otro. El uso metafórico del lenguaje consiste en hablar de una realidad en términos de otra realidad. Hablar de una realidad menos conocida en términos de otra realidad más conocida. La metáfora bélica fue usada en la Argentina, por ejemplo, por el presidente Alberto Fernández desde el primer discurso en cadena. Habló de una guerra contra un enemigo invisible, y esto tiene evidentemente un lado positivo, que es el de advertir sobre la excepcionalidad del fenómeno, explicar por tanto las medidas drásticas que se toman, como la cuarentena obligatoria, la centralización de la información y de las medidas, la apelación a la heroicidad. Pero el aspecto negativo es que ese enemigo, a diferencia del enemigo de las guerras convencionales, se infiltra por los demás, nos llega a nosotros a través de nuestro prójimo, de nuestros semejantes. Entonces esto hace que también un extranjero, una persona de una zona, de una situación de riesgo, incluso un agente sanitario, un médico, un enfermero, una enfermera que están luchando contra la enfermedad, sean personas sospechosas, que se incurran en la xenofobia, en el escrache, en el prejuicio social, como está empezando a suceder, y esto tiene que ser monitoreado como un control de daño por la autoridad. De ser una guerra, sería la primera guerra completamente global, a diferencia de otras crisis de nuestro sistema capitalista, como la del año 2008, de la crisis financiera. Esta es transmitida por el flujo de personas. Por ejemplo, cuando uno ve los lugares más afectados y superpone sobre las zonas más afectadas los flujos de viajes y la cantidad de aeropuertos y de personas extranjeras que llegan al país, hay una gran coincidencia entre esos mapas. Hoy, por ejemplo, China, que ha logrado controlar el virus, tiene miedo a recibir casos importados de otros países, bien de extranjeros o de chinos que han regresado a China, a diferencia de otras crisis más generalizadas como la del 11 de septiembre de 2001. Esta no afecta solo a una parte del globo, sino a todos los países. Es el gran accidente, como un apagón del sistema, como un hipercaso conmocionante, que también en algunas interpretaciones es como una guerra fría rediviva entre China y Estados Unidos. Hay evidentemente un componente confrontativo. Por ejemplo, en la Argentina, si bien inicialmente hubo una gran adhesión a la medida de la cuarentena e incluso de todo el espectro político, y parecía que era una forma de suspender la grieta, luego, avanzando la cuarentena, empezaron a aparecer los cacerolazos contra los políticos, también una reacción del presidente de, en vez de unificar a todos los sectores, criticar al sector privado y amenazar, digamos, de alguna manera, el controlar, por ejemplo, el sistema privado de salud, y también la aparición, que ya mencionábamos, de conductas estigmatizantes o xenófobas, una ambivalencia también respecto del personal de salud. Por un lado, aplaudidos, los héroes, pero también son los que pueden llevar la pandemia a sus familias, entonces son rechazados en sus barrios o en los edificios donde viven, y la misma caracterización como héroes pareciera quitarles la vulnerabilidad con la que están viviendo más que nadie esta pandemia. ¿Qué
Quizás para reducir esos efectos negativos que el uso de la metáfora bélica tiene aplicado a la pandemia, puede haber metáforas alternativas. Por ejemplo, la metáfora del cuidado. Es evidente que es una situación de incertidumbre, de vulnerabilidad, por eso ha tomado por tanta sorpresa y se han demorado tanto en reaccionar los líderes más arrogantes y las ideologías más dogmáticas, que justamente ven afectada su seguridad, su capacidad de control de las situaciones con esta pandemia que se expande a tanta velocidad y cuya vacuna o remedio no existe todavía, y tiene un montón de mecanismos que son incontrolables. Entonces, la metáfora del cuidado podría, por ejemplo, poner a todos, a los agentes sanitarios, a los gobiernos, a las personas de más riesgo del mismo lado. Los ancianos, por ejemplo, con un esquema máximamente utilitarista, podrían ser personas que están condenadas a morir si se contagian, o que no sean atendidas, o que padezcan la cuarentena, la mayor soledad. Y eso, en una metáfora de la guerra, podría ser un efecto negativo, un daño colateral de la misma guerra. En cambio, la metáfora del cuidado nos obligaría a todos a cuidar especialmente a las personas más vulnerables, a los ancianos, a los que están hoy en el frente de batalla o en la primera línea del enfrentamiento contra esta enfermedad.